Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarle. Andrés Ramírez le acompañará durante esta hora informativa. Vamos de inmediato a hacer un repaso de nuestro menú informativo. Vamos a comenzar con el anuncio que se hace hoy de la nueva cárcel, dónde va a estar ubicada y algunas características. El viceministro de Justicia atenderá en cuestión de minutos algunas de las dudas sobre este anuncio, cárcel que se construirá en Alajuela. El accidente en una lancha rumbo a Isla Tortuga revive el debate sobre permisos y cuidados a tomar en cuenta al hacer un tour acuático. Hoy vamos a ampliar. El Tribunal Supremo de Elecciones obligó a los partidos a declarar el uso de inteligencia artificial, así como lo escucha, en la elaboración de sus programas de gobierno. El café mantiene algunos aumentos de precio desde agosto del año pasado. Tendencia internacional también es hacia el alza. De esto y algunos temas con respecto al café y a su bolsillo le vamos a hablar con una entrevista en vivo en cuestión de minutos. Aunque los empleos en hoteles aumentaron, no está claro todavía el panorama para cierre de año por la caída de turistas. Y actualizamos información sobre el tiroteo que dejó 2 menores muertos en una escuela católica de los Estados Unidos. Comenzamos. Una de las noticias del día y de hecho de las más comentadas a través de las redes sociales, el gobierno confirmó la construcción de la megacárcel que estaría ubicada en un terreno cercano a la Reforma en San Rafael de Alajuela. La construcción de 31.000 metros cuadrados en un terreno de 90.000 metros cuadrados permitirá recibir hasta 5.100 personas privadas de libertad en un total de 5 módulos de alojamiento. El 10 de julio del 2025 se registró el proyecto en el Banco de Proyectos de Inversión Pública. El 22 de agosto se alcanzó la prefactibilidad y la emisión del informe de viabilidad por parte de las autoridades competentes. La ejecución del proyecto será viable a finales del 2025 con un 40% de financiamiento equivalente a 8.147 millones de colones. De este monto, mediante la aprobación en la Comisión de Hacendarios, se incorporaron 7.870 millones de colones al presupuesto extraordinario. La diferencia se encuentra ya presupuestada por parte de la institución. Esto representa un costo total de 20.000 millones de colones. Esta cárcel hay que tenerla lista para cuando algún día logremos fortalecer la mano de la justicia costarricense con mejores leyes y un poder judicial que sí funcione. Yo creo que eso está al alcance de los costarricenses. Haya donde poner a las personas que no merecen estar en contacto con la gente decente y en sociedad en este país. La lucha ahora no es solamente en los operativos policiales, sino contra los jueces de ejecución de la pena, que están tratando de cambiar estas medidas de alta contención y precisamente por eso hoy, señor presidente, vamos a estar firmando mediante decreto el reglamento general al circuito de alta contención del sistema penitenciario para dejar en claro y en firme las reglas del juego. También fue aprobado el Reglamento General del Circuito de Alta Contención del Sistema Penitenciario Nacional. Su implementación permitirá aislar y controlar de manera más efectiva a las personas privadas de libertad vinculadas con estructuras criminales de alta peligrosidad. A esta hora hacemos contacto en directo con Nils Singh, viceministro de Justicia, para ampliar sobre este tema. Y lo primero que todo, Nils, muchas gracias por atendernos. Ampliar detalles que hoy se confirman y que va a estar en la cárcel de Alajuela, en San Rafael de Alajuela. Don Nils, buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Efectivamente, el día de hoy la administración del Poder Ejecutivo ha decidido anunciar algunos detalles y información importante para la ciudadanía. Y respecto a la pregunta suya, efectivamente, pues este modelo, este sistema que vamos a tener nosotros ahí, la cárcel que vamos a construir, nos va a permitir optimizar el talento humano, el recurso humano
va a estar acompañado de tecnología, la infraestructura indudablemente que va a ser importante, y eso es lo que hemos llamado nosotros, o yo por lo menos lo he visualizado, que hay una trilogía ahí que va a fortalecer lo que es el control, la disciplina y lo que debe implementarse y lo que debe prevalecer en un centro penal, que es el orden. Claro, ahora, don Nils, ¿qué sigue? Entendemos que va a iniciar un proceso licitatorio. ¿Qué es lo que viene a partir de este momento para explicarle a la gente? Bueno, lo que sigue ahorita es el visado de los planos. El visado de los planos es algo importante y luego vamos a hacer precisamente ese proceso licitatorio, como bien lo dice usted, que vamos a hacerlo en el marco normativo que impera, en el marco normativo que debe ser. Vamos a ser respetuosos del marco normativo que se debe respetar para estos procesos. Claro, don Nils, leyendo preguntas de la gente, incluso en nuestras redes sociales, muchos hablan, y lo han hecho desde hace tiempo, de que está bien, se construye una mega cárcel o una cárcel grande, pero que si está contemplado el dinero para la cantidad de oficiales que tienen que atender a una población de 5.000 reos, don Nils. La institución y el cuerpo policial sabe que talento humano es el que se requiere. Me refiero al perfil del talento humano que se requiere ahí. De entrada, nosotros no estamos previendo contratar talento humano para esto, en este caso el recurso policial, no estamos previendo eso, pero sí iniciar este proyecto con lo que ya tenemos, y posteriormente, cuando tengamos más claridad sobre eso, pues sí hacer la gestión que se debe realizar en caso de que sea necesario. Claro, y lo último para terminar, estamos hablando de que serían reos de alta contención, de mucha peligrosidad, de extraditables. Tal vez un mensaje final sobre este tipo de población. Estamos en una ola de violencia bastante fuerte, don Nils. Vea, el sistema penitenciario ha venido gestionando el tema de la población privada de libertad de una única forma, en donde la clasificación se nos ha dificultado, la ubicación de las personas privadas de libertad se nos ha dificultado debido a ese perfil y debido a la carencia de infraestructura adecuada y lo que debemos de realizar nosotros como sistema penitenciario. Eso significa que en algún momento y todavía hoy tenemos personas que pueden estar vinculadas al crimen organizado, pueden haber estado ordenando muertes desde algún punto del país, nos ingresa al sistema penitenciario y por las carencias y por el déficit que hemos tenido, la imposibilidad que ha tenido o el no gestionar correctamente las posibilidades de darle espacios al sistema penitenciario, nos ha puesto en esta situación. Eso quiere decir que habían personas privadas de libertad, hoy todavía tenemos personas privadas de libertad que posiblemente deben de estar en otra clasificación. Esto de la alta contención nos está permitiendo hacer esa división. Personas que están en el sistema penitenciario, que están vinculadas a estructuras de crimen organizado, que han ordenado muertes, que están vinculadas a tráfico internacional de drogas, están en un espacio clasificado como de alta contención. Y eso es un paso que debe dar el país de acuerdo a las normas internacionales, de acuerdo a las normas nacionales, que así lo posibilitan. Esto es importante para el país y debemos de hacer esa clasificación. Esto es importante para el país porque va a abonar a un mejor control. No es posible que la ciudadanía, no es posible que otros cuerpos de policía nos señalen porque estas personas tienen comunicación y están ordenando o están coordinando acciones ilícitas desde un centro penitenciario. Y esto nosotros lo tenemos claro, y por eso de estas medidas y por eso de este paso importante. Yo creo que esto va a ser algo importante para el país. El compromiso y el fortalecimiento del sistema penitenciario no termina acá porque hay muchas cosas por hacer. Que sí, don Nils Shin, viceministro de Justicia, muchas gracias por enlazarse con nosotros a esta hora de la noche. Vamos a continuar con otros temas que también han sido destacados durante el día. El OIJ de la Fuerza Pública dieron con el paradero de una mujer de 43 años, quien fue raptada en un intento de robo del vehículo.
La mujer fue interceptada por 3 sujetos quienes se bajaron de un carro, la amenazaron y la privaron de su libertad, así como lo está viendo en estas imágenes. Esta mujer fue dejada cerca de su casa en barrio La Lisboa de Montecillos de Alajuela, así que bueno, ya apareció esta mujer que fue raptada tras el robo del carro. De 15 outlets que visitó el Ministerio de Salud durante el mes de agosto, 7 fueron clausurados y casi 6.000 productos decomisados, confirmó al cierre de la tarde el Ministerio de Salud. Estos productos eran cosméticos, dispositivos biomédicos, medicamentos químicos y hasta suplementos alimenticios que no tenían registro sanitario. Las lluvias y tormenta eléctrica para las tardes se proyectan por el paso de la onda tropical número 26 para el resto de la semana. Desde horas de la tarde de este miércoles se presentaron aguaceros con tormenta eléctrica en el occidente, como por ejemplo en Grecia y San Pedro de Poás, debido al paso de la onda tropical número 26. Además, en las cercanías del Paseo Colón también se presentaron lluvias, según reportes del IMN. Pero, ¿cómo estarán las condiciones climáticas para este jueves? Esto dicen los expertos. Este jueves se presentan algunas precipitaciones cerca de la costa de Limón, debido al ingreso de nubes desde el sector marítimo hacia el territorio nacional. Sin embargo, será por la tarde cuando tendremos lluvias acompañadas con tormenta eléctrica, iniciando en los sectores montañosos del Pacífico, tanto en la provincia de Punta Arenas como en la provincia de Guanacaste, así como hacia el norte del Valle Central. Para lo que resta de esta semana se prevé inestabilidad y humedad, lo que podría estar generando lluvias en regiones del Pacífico, la zona norte, Valle Central y las montañas del Caribe. Además, desde el meteorológico hacen una advertencia, ya que aumentó la saturación de suelos en la zona norte y el Caribe, así como en el Pacífico Sur. Estas lluvias se irán trasladando hacia las partes más bajas hasta primeras horas de la noche, periodo en el cual las lluvias más importantes se estarían concentrando a lo largo de la costa del Pacífico Central y los alrededores del Golfo de Nicoya en el Pacífico Norte. Por otro lado, el reporte semanal del IMN indica que para el Caribe se esperan días parcialmente nublados y con lluvias principalmente en las montañas. Esto para las tardes. El accidente en una lancha rumbo a Isla Tortuga revive el debate y hoy lo ponemos sobre la mesa en nuestro enfoque sobre los permisos y cuidados a tomar en cuenta al hacer este tipo de tour acuático. Rachel Matamoros en directo nos amplía sobre esta información. Rachel. Así es, Andrés, muy buenas noches. Como usted lo decía, el reciente hundimiento de una embarcación turística en Isla Tortuga pues reabre toda una discusión sobre los riesgos en alta mar y las medidas de seguridad. Por eso hicimos todo un análisis tanto con las autoridades como con expertos sobre este tema. Veamos la siguiente nota. El pánico se apoderó de varios turistas este pasado martes, cuando una lancha comenzó a hundirse en las aguas cercanas a Isla Tortuga. La seguridad en los tours turísticos acuáticos vuelve a estar en el centro de atención tras lo ocurrido. El oleaje hizo prácticamente inunda gran parte de la embarcación, la misma empieza a irse de un lado. Sí, bueno, es responsabilidad de las personas que van a cargo de una embarcación de estas, ver cuáles son las condiciones que va a presentar el mar, en este caso, el oleaje, la altura de las olas, a ver si la embarcación que va a prestar ese servicio puede realizarlo. Aunque en esta ocasión no hubo lesionados, el hecho expone la urgencia de reforzar la prevención y la información para quienes deciden contratar un paseo marítimo. No me dejo llevar por un precio, en ocasiones pasa eso, me dejo guiar por un precio y no analizo a fondo lo que realmente es importante, que es la seguridad propia mía. Entonces, como le dije, tener el permiso de navegabilidad, tener las pólizas al día.
Expertos en seguridad náutica advierten que antes de zarpar los turistas deben asegurarse de que la embarcación cuente con equipos básicos de salvamento, por lo que se recomienda lo siguiente: revise los chalecos salvavidas, debe haber uno por persona. Confirmen la preparación de la tripulación, quienes deben estar capacitados en evacuación y primeros auxilios. Verifique las condiciones del mar, no zarpe si hay advertencias de oleaje fuerte o mal clima. Y observe la embarcación y su capacidad. Debe estar en buen estado y nunca ir sobrecargada. Hay embarcaciones, lanchitas, esas que salen a pescar artesanalmente, pues que no cumplirían esos requisitos. Por eso la ley establece un reglamento para las embarcaciones turísticas. Cuando vamos a abordar la embarcación es necesario que nos brinden las medidas básicas de seguridad para poder viajar en esa embarcación. Prácticamente eso es lo que yo debería de hacer de previo para poder ir y realizar un viaje de estos, que lo que se busca más bien es el disfrute y no una pesadilla. Si bien la aventura en el mar forma parte de la experiencia turística en el país, casos como el ocurrido en Isla Tortuga recuerdan que la seguridad debe estar por encima de la diversión. La decisión de un turista informado puede marcar la diferencia entre un paseo inolvidable y una tragedia en alta mar. Bueno, y como veíamos, es importante consultar toda la información que se requiere, incluso si la embarcación cumple con todos los permisos requeridos y principalmente si cuenta con los equipos de salvamento que se necesitan, ya que no solamente es el resguardo de su vida, sino también el resguardo de su familia. Así es, muy bien. Ahora pasamos a otro de nuestros temas. Se los adelantaba iniciando la edición. Aquí tengo a nuestro compañero Jeffrey, que lo ha trabajado. Resulta que el Tribunal Supremo de Elecciones está obligando a los partidos a decir cuáles planes de gobierno fueron alimentados por la inteligencia artificial. Es un debate que no habíamos tenido nunca. Jeffrey, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Primera vez en la historia de unas elecciones nacionales donde los partidos deberán aclararle a los votantes si utilizaron inteligencia artificial en la elaboración de sus planes de gobierno, una situación que no habíamos presenciado en elecciones anteriores y que tras esta reforma que ya salió publicada en la Gaceta al reglamento de inscripción de partidos políticos, pues estaría obligando a las distintas agrupaciones para 2026 a dar cuentas, a ser claros con los votantes y decirles, bueno, esto lo sacamos de la inteligencia artificial, esto lo elaboró el partido de forma autónoma. Entonces, precisamente vamos a ver en la siguiente información qué dicen los expertos sobre esto, qué podría implicar, qué repercusiones podría traer para las elecciones, para los votantes, qué dicen también los partidos políticos. En la siguiente información les ampliamos. Se viene la campaña electoral y los partidos empiezan a divulgar sus planes de gobierno. Sin embargo, podríamos estar ante la primer campaña donde la inteligencia artificial sea la autora de las propuestas sobre lo que requiere Costa Rica, o al menos parte de ellas. Una situación que según expertos puede ser de doble propósito. Si alguien hace un plan de gobierno usando solo inteligencia artificial, lo que demuestra es que mejor que quede la inteligencia artificial y no el partido político que quiere alcanzar la presidencia. Ahora, si se utiliza dentro de los procesos de generación de información, de lograr buscar información de referencias, estudios, índices, etcétera, para generar planes de gobierno donde esté absolutamente referenciado cuáles fueron las fuentes, yo no le veo mayor dificultad, ¿verdad? Pero cuando, en un caso extremo, donde un partido llegue y haga un plan de gobierno usando nada más la inteligencia artificial, eso me parece que es absolutamente contraproducente y es una mentira. Ya el Tribunal Supremo de Elecciones publicó en la Gaceta reformas al reglamento de inscripción de partidos, donde piden indicar si usaron IA en sus planes de gobierno. Y lo que se busca con esto es pues dar transparencia al contenido de la información, decir que el elector esté consciente de que las características de un plan de gobierno comparado con otro pues podrían variar si se ha hecho uso de este recurso. Recordemos que en el 2022 y a la fecha, videos también donde simulan a figuras públicas hablando han encontrado divulgación masiva en redes, uno de los dobles propósitos que la IA puede tener.
Si usted ve un deepfake de hace 5 o 10 años, pues usted veía la persona y veía donde se le movían nada más los labios. Hoy por hoy hemos visto que personas que son reconocidas, etcétera, pues se les imita la voz con un nivel de fidelidad muy alto. Si se está utilizando para sustituir justamente el aporte del talento del partido o en su defecto para disimular, fingir, distorsionar, generar desinformación, por supuesto que sí afectaría al partido como tal. Un proyecto de ley busca que temas como el uso de inteligencia artificial, falsificación de voz o imagen y uso de perfiles automatizados que simulen interacción humana sean prohibidos en las campañas electorales. Jeffrey, es que esto es muy curioso porque incluso en la universidad o en los colegios pocas herramientas logran acercarse a determinar con certeza qué es o no una inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿qué dice el Tribunal Supremo? ¿Cómo lo va a controlar? Por supuesto, Andrés, y parte de lo que decían también los expertos es que existen software, existen tecnologías, pero no siempre son de acceso público. Como que una persona esté leyendo un plan de gobierno, quiera verificar si efectivamente lo sacaron de inteligencia artificial, lo escribieron las personas, es un poco complicado. Incluso lo vemos con las simulaciones, las falsificaciones de cara, de voz, de figuras públicas que se dieron incluso en los últimos meses. Y yo creo que va a ser tema de campaña. Más de un comando va a decir, el otro comando sacó esto con inteligencia artificial. ¿Qué dicen los partidos, por ejemplo? Efectivamente, lo que algunos partidos que incluso logramos consultar vía telefónica nos dijeron, en el caso por ejemplo del Partido de Acción Ciudadana, ellos dicen que tienen un mandato a nivel interno del partido que les impide utilizar inteligencia artificial para la elaboración de planes de gobierno. Partidos como el Frente Amplio dijeron que prefieren basarse en mesas temáticas que reúnan a distintos sectores y estarían prescindiendo de esta herramienta, pero en última instancia será el Tribunal Supremo de Elecciones el que determine si efectivamente así lo han realizado las distintas agrupaciones políticas. Estamos hablando que estamos en un periodo de precampaña, los partidos apenas están construyendo sus planes de gobierno y dentro de unos meses nos daremos cuenta qué tanto los partidos recurrieron a estas nuevas tecnologías para elaborar los planes de gobierno o si lo siguieron haciendo de una manera más tradicional, pero el llamado que también hacen entidades como el Tribunal Supremo de Elecciones a la gente a revisar, a no compartir todo a la primera, a revisar si un contenido podría haber sido realizado con inteligencia artificial. A veces se falsifican voces, caras, no está muchas veces la gente segura de lo que está viendo y pues es parte del llamado que hacen las autoridades de cara a estos comicios 2026. El reto, Jeffrey, del tribunal en elecciones anteriores era controlar las redes sociales y ahora la inteligencia artificial. Vamos a darle seguimiento, ciertamente. Por supuesto, un tema que vemos que ya se sale de escuelas, colegios, educación y llega incluso al ámbito político. Muy curioso. Jeffrey, muchas gracias. Con todo gusto. Continuamos. Y vamos ahora a los números, a la platita, al tipo de cambio. La venta 507,88, la compra 503,72, precios de referencia del Banco Central. Bueno, y usted que me está viendo a esta hora y que probablemente ya haya buscado estos días pejibayes, jocotes. Bueno, estamos en plena temporada, usted lo encontrará en la calle, en el supermercado. ¿Cómo andan los precios? Aquí se lo vamos a contar. Los productos que muchos consumidores estaban esperando ya están a la venta. En este caso hablamos de los pejibayes, mamones y jocotes, que desde hace varias semanas pueden conseguirse en las calles, como es usual que muchos productores lo vendan, o en los mercados. Aquí sí lo llevan bastante, preguntan mucho por él y la calidad más que todo lo que buscan, ¿verdad? Y el precio. ¿Ustedes de dónde lo consiguen? Este viene de Guapiles. En este caso, el jocote está a unos 2.000 colones el kilo, los mamones al mismo precio, y en el caso del pejibaye cocinado se encuentra en 2.500 colones el kilo, o un poco más barato si lo compra sin cocinar. Todo el año, sí, por temporadas, vendemos a 2.500 el kilo, a 3.000, compramos a un proveedor y la vendemos por temporada, digamos, por todo el año. Los vendedores señalan que aún queda un mes de producción, por lo que seguirán a la venta estos productos en los comercios. Pasado octubre ya cuesta un poco más conseguirlos. Sí, tenemos jocotes, tenemos mamones, tenemos gran variedad de productos que regularmente no están disponibles en otras épocas del año, entonces hay que aprovechar cuando están, ¿verdad? Realmente el mercado se caracteriza por tener precios bastante competitivos y, bueno, nuestros horarios es regularmente hasta las 7 de la noche, entonces ya los esperamos aquí por el mercado del registro para que tengan una vueltica. En el caso del pejibaye,
Su mayor producción se da en Pocosí, Pérez Celedón, Matina y también en Jiménez. En este espacio siempre le mostramos alternativas si usted o algún familiar o amigo anda en busca de trabajo. Más de 25 empresas estarán presentes en la Feria de Empleo de la Municipalidad de Desamparados, que será mañana jueves 28 de agosto, mañana jueves, para que lo apunte ahí en alguna hojita. La feria dispone de 900 plazas de empleo en diferentes áreas operativas y ojo con la hora, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el Teatro Municipal La Villa. Ahí será esta feria de empleo para que usted asista o le diga a alguien y se vaya a dar una vuelta a este lugar. Nota importante, la Caja podrá aplicar la vacuna contra la fiebre amarilla. Lo estaba haciendo el Ministerio de Salud. Bueno, ahora podrá hacerlo la Caja. Aquí le vamos a contar detalles. La Comisión Nacional de Vacunación tomó un acuerdo en la sesión ordinaria número 7 del 31 de julio sobre aprobar un esquema especial de vacunación contra la fiebre amarilla para viajeros costarricenses y extranjeros residentes en el país que viajan a países de riesgo según lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional, que emitan alertas de riesgo para esta enfermedad. Fue un acuerdo unánime y firme. La Caja ya con esto podrá aplicar la vacuna contra la fiebre amarilla mediante un esquema especial que va a ser solo exclusivamente para viajeros. Este esquema aplica para los viajeros costarricenses y para los extranjeros residentes en nuestro país que se desplacen a países de riesgo, así como lo establece el Reglamento Sanitario Internacional, o aquellos que emitan alertas por esta enfermedad. Esta decisión fue tomada por un acuerdo unánime y ya se encuentra firme. En el documento dirigido a las autoridades de la Caja indican que es importante mencionar que el espíritu de la Comisión Nacional de Vacunación es dejar la vacuna contra la fiebre amarilla en un esquema especial de prevención, dado que se han analizado las alertas emitidas por los distintos países del Cono Sur, los cuales no solo reportan casos graves, sino que en muchos de ellos se reporta una alta mortalidad. Se solicita que el asunto sea enviado a la dependencia encargada de incluir medicamentos a la lista oficial, con el fin de que se realicen los estudios técnicos correspondientes que permitan contar con esta vacuna para los viajeros costarricenses y extranjeros residentes en el país que viajen a países de alto riesgo. Por lo tanto, ya esperamos que pronto la Caja pueda contar con la vacuna de fiebre amarilla dentro de sus vacunatorios y aplicarla mediante un protocolo o un reglamento especial para esto. Durante la sesión se conoció el estimado de viajeros en los últimos años, así como el estimado de viajeros de este año, el cual ronda en 30,000 personas por mes, por lo que en caso de que la Caja incluya la vacuna de fiebre amarilla, se recomienda iniciar con la adquisición de 30,000 dosis, en el entendido que este número podría disminuir en el futuro, dado que esta es una vacuna que se aplica únicamente una vez en la vida. Sin embargo, se cree que es necesario adjuntar los informes de los viajeros conocidos durante la sesión ordinaria para que la unidad correspondiente también pueda realizar las estimaciones que consideren necesarias. En nuestro enfoque económico de miércoles vamos a hablar sobre empleos que están generando las cadenas hoteleras. Hay una alta expectativa por el cierre de año, pero también ha bajado el turismo. De todo esto nos va a hablar a esta hora Katia Cárdenas. Buenas noches, Katia. Hola, ¿qué tal? El sector de hoteles y restaurantes ha experimentado un aumento en la cantidad de empleos en el último año y el panorama es positivo. Se espera que en los próximos meses esto siga aumentando. Sin embargo, también hay una preocupación y esto debido a la disminución en la cantidad de turistas extranjeros que están llegando al país. Pero vamos a profundizar qué opciones de empleo hay si usted quiere emprender también en este sector. El sector de hoteles y restaurantes está en constante dinamismo. Según datos del INEC, en el último año se reporta un aumento en el empleo, pasando de más de 137,000 personas laborando en el 2024 a más de 141,000 en el 2025. Para los próximos meses podrían aumentar las oportunidades con la llegada de la temporada alta a partir de noviembre. El sector de costa está creciendo mucho, el sector de alto poder adquisitivo está creciendo mucho,
y ahí todavía tienen mucha demanda de personal, ¿verdad? De hecho, se los llevan de San José, se los llevan de todo lado a la gente para que trabaje ahí. Así que todo lo que tiene que ver con hospitalidad en hoteles grandes es una de las cosas que ellos se quejan de que les cuesta conseguir gente. Tome en cuenta que manejar otros idiomas es vital para muchos puestos, así como contar con un buen manejo de servicio al cliente. El panorama en meses anteriores ha sido complicado debido a una menor llegada de turistas. Según un estudio de Expore, con más de 100 propietarios y gerentes de restaurantes y hoteles, un 68% reveló preocupación por el alza en los precios de los insumos. Nosotros este año realmente hemos visto un impacto bastante fuerte desde que comenzó enero. Creo que todos los que estamos en la industria nos dimos cuenta que no fue lo mismo que otros años. Realmente ha sido impactante y siento que ahorita está recuperándose un poco. Tenemos mucha esperanza todavía, como bueno, creo que la esperanza es lo último que se pierde, para que ojalá cerremos el año de una manera positiva. Aunque el panorama ha sido más complejo a nivel de números este año, las opciones de empleo continúan y muchos encuestados revelan que a pesar de que buscan, tienen dificultades para encontrar personal calificado. Recordemos que a partir de noviembre comienza la temporada alta, también esto se espera que mejore las opciones de empleo, incluso temporales también en el sector de hotelería y también de restaurantes del país. Continuamos con más. Y hacemos balance a esta hora sobre el precio del café. Esa tacita de café que usted se sirve en su casa o el café que usted va a comprar al supermercado, que lo compra en un restaurante, probablemente usted, si es de los cafeteros, haya sentido de que ha ido aumentando de precio y las estadísticas hablan de que incluso desde agosto del año anterior se ha visto una alza sostenida, no solamente aquí en Costa Rica, sino también a nivel internacional lo estamos viendo. Yo me encuentro con don Fernando Naranjo, presidente de la Junta Directiva de ICAFE. Don Fernando, primero que todo, muchas gracias por acompañarnos hoy hasta ahora. Muchas gracias por darnos la oportunidad de hacernos visibles ante la comunidad, ante la sociedad. Don Fernando, vamos muy puntuales. Y tal vez aquí usted lo repasemos por encima y luego lo vamos profundizando. Sí. ¿Por qué está aumentando tanto el precio del café aquí y fuera del país también? Bueno, hay una situación de incertidumbre. Básicamente el cambio climático tiene que ver mucho porque al menos en lo que es el trópico, donde están la mayoría de los países productores de café, hay excesos o faltantes de lluvia, y en lo que es la parte más hacia abajo, donde está Brasil, que es el mayor productor de café del mundo, con las heladas. Entonces, las noticias que llegan en el mundo, por ejemplo en Vietnam por falta de agua, en Latinoamérica, Mesoamérica por exceso de agua, y en Brasil por las heladas, provoca que se cree una duda razonable de que si va a haber suficiente café. Por ejemplo, este año el consumo de café es de 170 millones de sacos de 60 kilos. ¿En dónde? En el mundo, 170 millones en consumo. Y la producción es de 171 millones. Pero ese millón que hay ahí... como extra, digamos. Sí, no necesariamente suple los inventarios que necesitan los países para tener café. Y eso es uno de los factores que hace que suba el precio. Sí, señor. ¿Aquí en Costa Rica pasa lo mismo? O sea, ¿el cambio climático también está afectando a los productores? Sí, ¿Usted como representante? Sí, claro que sí. Definitivamente el cambio climático, por ejemplo, en la cosecha pasada tuvimos una situación que llovió 11 días en diciembre, que era donde se suponía que íbamos a estar en la mejor época de recolección de café, y eso afectó que se cayera mucho café, que al final de cuentas ese café se cae y no se podía ni juntar porque era escoger entre el que estaba en el suelo y el que estaba en la mata. Imagínese. Don Fernando, yo antes de la entrevista estaba leyendo un poco y veía también dentro de los análisis sobre el precio del café que hay una caída de inventario. ¿Eso es lo que me está comentando? ¿A eso se refiere? Sí, porque cuando hay sobreproducción,
evidentemente la oferta y la demanda entran como un impasse de que hay suficiente inventario en los países de tostadores, en los países consumidores, entonces ellos se suplen de café, pero cuando no hay suficiente inventario, ellos mismos disparan las alarmas, empiezan a demandar más café, y es donde entran los países productores a manejar su precio, la oferta. Claro. La oferta y la demanda. Ahora, en términos de lo que primero estamos hablando, el cambio climático y cómo afecta a los productores, que finalmente afecta a quienes están viendo que se toman su tacita de café, ¿qué medidas se pueden implementar o qué se está tratando de manejar para mitigar un poco eso? Vea, es muy interesante, vea, solo en Latinoamérica, en América, se necesitan por año 54 mil millones de dólares para sostener la agricultura, que viene siendo al final la que nos da la seguridad alimentaria. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando a los agricultores? Para hablar en términos más generales, es capacidad de dinero para poder invertir lo que se necesita para producir ese producto final, que es ya sea café, puede ser arroz, frijoles, lo que usted quiera. Pero nosotros no tenemos actualmente la capacidad de financiarnos o de sostenernos dentro de nuestra actividad por la falta de flujo. Ahora, hay temas muy variados en el mundo. Por ejemplo, hay ONGs, hay bancos y hay también entes donadores que dan plata sin retorno. Pero bueno, no es seguro y no es siempre. No es seguro y no es siempre. Y lo interesante es que Costa Rica tiene una ventaja, que es que al menos en café somos trazables, somos transparentes, y aparte de eso tenemos una muy buena calidad. Entonces eso nos da la capacidad de poder gestar proyectos para que nos den plata, pero no necesariamente. O sea, hay que pulsearla. Hay que pulsearla. Esa es la... Pero hay otro tema. Resulta que somos un país OCDE. Sí. Entonces hay donantes que no nos califican, porque supuestamente no. Somos de los mejores y no ocupamos nada. Exactamente. Don Fernando, a ver, ¿cuánto café produce Costa Rica y cuánto se va y cuánto se queda? Costa Rica produce, en esta cosecha que pasó, la producción fue de 1.763.000 fanegas. Más o menos el 90, entre el 80 y el 90% de ese café se exporta. Se va. Por la misma transparencia y por la misma trazabilidad que tenemos, aparte de la calidad. Porque un café de Costa Rica, un café de Colombia y un café de Guatemala son casi el mismo perfil, pero Costa Rica tiene la ventaja de que... tiene más calidad. Tenemos más calidad, pero tenemos trazabilidad. Digamos, usted a mí me pregunta, ¿quiénes fueron los recolectores que recogieron mi café? Y yo le puedo decir... ¿Quiénes y cuándo y a qué hora? Y de dónde, sí. Don Fernando, aquí para que se nos está acabando el tiempo, y a lo que iba con la pregunta es lo siguiente, ese 10% que se queda acá, lo compramos acá, por supuesto. Sí, el resto de café que tomamos viene de afuera. Sí, señor, se importa. Ok, afuera y adentro el mismo problema, va a seguir caro. O sea, ¿cuál es la perspectiva? Mucha gente nos podrá estar viendo en este momento y decir, el cafecito de mañana en el desayuno, o sea, le va a seguir saliendo caro ese café. Yo no lo veo... ¿Cuál es la proyección? Yo no lo veo por decirlo que es caro. Más bien deberíamos pensarlo al revés, en una economía circular, y es que el café de calidad, el que nos podemos tomar los costarricenses, porque producimos un buen café, ese café, si hiciéramos el autoconsumo, y se lo explico así rápidamente, somos el país productor que más café consume. Cada costarricense se toma por año 6 kilos de café. Eso es mucho. Ahora, si nos diéramos a la tarea de tomarnos el café que nosotros producimos, haríamos de una economía circular un relevo generacional muy interesante, porque estimularíamos a la nueva generación a
a aportarle al país una taza de café de calidad. Muchas veces, no sé si a usted le ha pasado que se toma un café y dice, pucha, me dio grura. Sí. Eso es por tomar un café que no es de óptima calidad. Claro. Entonces, en el momento en que aprendamos a tomar café, que calibremos el paladar de los costarricenses para que hagamos el autoconsumo. Y lo entiendo desde el punto de vista productor, don Fernando, y bueno, la situación seguirá difícil ahora también con los aranceles y todo ese tema. Esa es la otra parte de la incertidumbre, que los aranceles, a menos para Brasil y para Costa Rica, son más altos que, que los restos de países pierde productores. competitividad, por supuesto. Sí, por decirlo así, un quintal de café de Costa Rica con el 15% de aranceles son $15 más que alguien tiene que pagarlos, y generalmente se lo recargan, adivine a quién, a los productores. Don Fernando, muchas gracias. Ciertamente el precio va a seguir subiendo, eso sí es una realidad, ¿verdad? Sí. Don Fernando Naranjo, presidente de la Junta Directiva de Café, gracias por acompañarnos, se nos fue rapidísimo el tiempo. Muchas gracias por hacernos visibles. Al sector productor nos sentimos muy honrados de que nos estén dando la oportunidad de expresarnos y de dar el aporte que tenemos como costarricenses de lo que le podemos devolver al país. Gracias. Y se lo damos en una taza de café. Así es, cafecito. Gracias, don Fernando. Vamos a hacer hasta ahora una pequeñita pausa. Todavía nos quedan noticias importantes, de hecho, ya regresamos. Ramírez le acompañó durante esta hora informativa. Que tenga un feliz descanso. Hasta luego.